En 1968 se estrenó una película que fue un antes y un después para el género de ciencia ficción espacial y marcó una huella importante en el séptimo arte. Stanley Kubrick presentaba 2001: A Space Odyssey, o 2001: Odisea en el espacio, su obra más grande hasta el momento. «46 años más tarde, Christopher Nolan, inspirado por esta película, estrena Interstellar, otro hito en la historia del cine. Ambas películas pueden ser consideradas lo mejor del género en su respectivo siglo, y es por eso que las vamos a analizar, a comparar y valorar por su uso sonoro. Creo que si bien son películas que comparten características similares, tienen sus diferencias, y la más notoria pasa por qué tipo de película quiso hacer cada uno. Kubrick intentó hacer un film nunca antes visto. Puede catalogarse por partes como cine-arte, o algo muy parecido a un documental observacional, donde buscaba que la gente contemplara lo que veía en pantalla y a su vez una trama poco entendible a una primera mirada con un guión para nada convencional. Por el otro lado, Nolan intentó una película más popular, donde me parece a mí que la historia pasa más por lo emotivo que puede ser la trama, con un guión complejo pero a fin de cuentas convencional en su estructura. La ciencia ficción es el motor por el cual ambas películas generan y mueven su historia. Y todo esto, como es cada película, se ve reflejado en el sonido de ambas. Interstellar dura 2 horas con 49 minutos, y durante toda esa cantidad de tiempo no pasa más de 2 minutos entre palabra y palabra del mismo o de diferente personaje. En esta película hay mucho diálogo, todo el tiempo. En cambio, en 2001 tenemos que esperar casi 26 minutos para oír el primer diálogo de la película. Here you are, sir. Main level, please. Right. See you on the way back. Bye. Bye. Luego de eso comienzan a aparecer palabras con más frecuencia, hasta el acto final en el minuto 117, donde oímos la última palabra. Its origin and purpose still a total mystery. Y todavía quedan 30 minutos de rollo. En todo ese lapso de tiempo donde la historia avanza de una manera verbocentrista, hay muchos planos e incluso escenas donde no se oye ni una sola voz. Kubrick quería demostrar lo lento que puede pasar el tiempo en el espacio, y qué mejor manera de hacerlo que dilatando los diálogos y los tiempos internos de los personajes. Nolan se enfocó en hacernos entender que el tiempo puede pasar de diferentes maneras, pero donde haya humanos, nuestro tiempo interno siempre será el mismo. En la Tierra, como en el espacio. Murphy's Law. Whatever can happen will happen. Sí, el montaje interno y las composiciones de las imágenes en los planos también nos demuestra esto, pero es el sonido que nos refuerza esta idea. Uno podría decir que no es justa esta comparación, dado que el personaje de 2001, David, se queda solo en la última media hora de película, pero en Interstellar pasa algo similar, y a diferencia de David, este personaje habla solo. Hay una similitud sonora en estas dos escenas, las cuales podrían ser nombradas como de pelea. El momento en el que Cooper es atacado por el Dr. Mann y cuando David está desconectando a HAL 9000. Y es que mientras ambas escenas ocurren, nuestros personajes no emiten palabra y el antagonista es quien habla. De hecho, ambos personajes recurren al arte en este momento. Uno de ellos canta una canción y el otro recita un poema. Rage against the dying of the light. Luego de haber dicho todo esto, creerán que me contradigo al decir que en cuanto a porcentajes, Interstellar tiene mucho más silencios absolutos que 2001. Ambas películas ocurren mayormente en el espacio y a diferencia de Star Wars, el sonido es tratado de una manera real. Es decir, físicamente es imposible que haya sonido en el espacio. Es por eso que estas dos películas quisieron recrear esta misma sensación de silencio que tiene estar allá afuera. Si vamos a 1968 y ponemos en contexto a 2001 Odisea en el espacio, veremos cómo otros films espaciales de esa época no contaban con un sonido real. 2001 cambió por completo esta característica sonora. Algunas películas no continuaron con su impronta, pero muchas otras siguieron el legado que dejó la obra de Kubrick. Y es que lo que ocurrió en 1968 fue que las personas oyeron por primera vez algo real de cómo sería estar en el espacio, ya que un año más tarde veríamos por primera vez al hombre llegando a la luna. Que Interstellar tenga estos silencios espaciales es gracias a 2001. Y esto es extraño, porque ambas películas usan el sonido según el plano sonoro, es decir, desde donde se ve es lo que se oye.
Observen cómo no oímos nada cuando estamos fuera de la nave espacial, pero ni bien la cámara vuelve a entrar se oye el final del ruido de acoplamiento que comenzó en el plano anterior, pero que nosotros no podíamos oír. Lock? Target locked. ¿Por qué digo que esto es extraño? Porque en comparación, 2001 está muchísimo más tiempo con planos fuera de la nave espacial y en el espacio. Pero a diferencia de Interstellar, Kubrick decidió acompañar estos planos con el siguiente tema del que hablaré. No voy a adentrar en las composiciones musicales de ambos soundtracks, porque ya hay varios y muy buenos videos que hablan de eso. Yo intentaré explicar de qué manera usan la música en función de la película. Por un lado tenemos a estos compositores del siglo XIX, los cuales crearon obras que fueron usadas en la película de Kubrick. Y por el otro lado a Hans Zimmer, compositor nominado a 10 premios Oscar y ganador de uno solo. Al igual que todo lo anterior que he nombrado del sonido de estas películas, es importante entender que la música, más que nada, funciona gracias a qué tipo de película es cada una. A medida que ha ido pasando los años, Hans Zimmer fue alejando su composición de obras con un leitmotiv muy marcado. Para los que no saben qué es el leitmotiv, es la melodía cantable y reconocible que siempre se repite. Y esto se nota mucho en Interstellar. La música que él compuso sirve para agigantar y dramatizar mucho más lo que estamos viendo, pero a un nivel superior. La música de esta película suena muy fuerte, te envuelve en toda la experiencia que puede ser audiover este film. Y lo más interesante es que suena casi toda la película. Si bien se hace más presente en los momentos más dramáticos, es muy común oír música mientras los personajes hablan. Wherever you are, Dad, hope that you're at peace. Bye. En 2001 Odisea en el espacio, la música se usa para darle un movimiento diferente a lo que vemos. Genera dinamismo en planos bastante lentos. Observen qué diferente sería este plano si la música fuese otra. Estas canciones sí tienen un leitmotiv muy marcado, donde las mismas obras se repiten en varios lugares del film, pero casi siempre cuando no hay voces. Si hacemos un paralelismo entre el uso de los diálogos y la música, podemos denotar que justo en los huecos donde nadie habla, está la música, y viceversa. Esto es muy diferente a lo que ocurre con la película de Nolan, donde el diálogo y la música van prácticamente de la mano. Should burn and rave at close of day. Antes de terminar este video quiero que comparemos algunos sonidos que aparecen en las dos películas y oigamos cómo gracias a la tecnología algunos han cambiado. En conclusión, Stanley Kubrick supo, minuciosamente, cómo y cuándo utilizar los diferentes elementos de la banda sonora para generar, hace más de 50 años, una película con una inmensidad casi tan grande como el espacio mismo. Y hace menos de una década, Christopher Nolan hizo lo mismo, pero utilizando todos los elementos todo el tiempo. Es verdad que una película no existiría de no ser por la otra, y es verdad que 2001 Odisea en el espacio dejó un legado, y ciertas reglas de cómo deben sonar las películas que ocurren en el espacio exterior, siempre y cuando quieran ser realistas. Pero al compararlas, lo único que hacemos es darle igual de importancia a ambas. Te puede gustar más una que la otra, pero lo que no se puede negar es que las dos son un hito sonoro en el séptimo arte. Eso fue todo con el análisis de estas dos películas. Pueden comentar qué otras películas quieren que analicemos y seguirnos en nuestro Instagram, donde subimos mucho más contenido. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta al video y compartan. Nos oímos la próxima.